welcome to my class, English class, one more time again. In this opportunity, we are going to see the third topic of the second period, possessive adjectives. Muy bien, estudiantes de grado sexto, bienvenidos una vez más a la clase de inglés. En esta oportunidad vamos a mirar el tercer tema del segundo periodo, conocido como los posesivos adjetivos. Vale aclarar un poco aquí la situación, pues estamos a punto ya de culminar este segundo periodo y pues vamos a llevarles el día de hoy la clase de la primera clase de estas palabras que se le llaman posesivos. Entonces vamos a empezar con posesivos adjetivos y después vamos a continuar con posesivos pronombres. Entonces es muy importante que tengan esto presente porque los dos se pueden utilizar en cualquiera de los contextos para indicar la propiedad o posesión de algo, pero tienen un uso en el cual ustedes deben de posicionar muy bien esta clase de palabras dentro de su oración, pero expresan lo mismo, o sea, indican posesión. Lo único que cambia es la posesión de estas palabras dentro de la frase o dentro de esa oración que ustedes vayan a expresar en el momento de indicar la posesión o propiedad de algo. Muy bien, entonces vamos con los posesivos, vamos a entrar con esta clase de los posesivos adjetivos y entonces por favor espero que entiendan. Cualquier duda ya saben, en las clases virtuales, virtual classes, you have any doubts, please you let me know. Listo, entonces comencemos. Possessive adjective. ¿Ok? Adjetivos posesivos. Bueno, ¿qué es un adjetivo posesivo? Un adjetivo posesivo, como lo decimos, lo dice la misma palabra, possessive, traduce o está indicando posesión, ¿sí? Posesivo, posesión. Esto nos dice que cada uno de las personas, o bueno, de los pronombres personales, porque aquí entran también los pronombres personales, indican su posesión sobre los objetos. La diferencia entre el español al inglés es que en el español utilizamos siempre el mismo posesivo, no especificamos quién es el propietario o dueño de ese objeto, pero en inglés hay que hacerlo, en inglés sí se especifica de acuerdo al sujeto. Pongo un ejemplo, si por ejemplo yo digo su carro, si yo digo su carro o tu carro, que a veces también entra esa parte del tutear en el español, ese su o tu se puede utilizar tanto para mujeres, hombres, o mujer, hombre, o usted. O sea, ese posesivo su se puede utilizar en general. O sea, no especifica. El único que es como muy así que especifica es el yo, que es mí, o de nosotros, nuestro. Entonces quiero que entiendan esta parte porque en el inglés sí hay que especificar de acuerdo al sujeto su posesivo correspondiente. Entonces vamos a comenzar con una oración para poder entender. Vamos a relacionar singular and plural porque seguimos aquí en esa práctica del plural teniendo en cuenta las reglas de la S o S y aquí utilizando obviamente esta parte del posesivo. Muy bien, entonces tenemos singular and plural. Singular tenemos it is my car, this is his car. Como podemos mirar, acá está el posesivo en rojo, indica pues esa propiedad sobre el objeto. En este caso el objeto es carro, que es el sustantivo, ¿no? Now, ¿sí? De manera singular. Quiere decir que vamos a utilizar la manera de identificación singular de lo que vimos al principio de año, que era el it is, y vamos a mirar y vamos a fusionarlo también con los demostrativos, que fue el tema que acabamos de ver la semana pasada, el this is, ¿no? Entonces, cuando yo digo it is my car o this is his car, estamos hablando del posesivo de esa persona, de ese pronombre. El my se relaciona al posesivo del yo, o sea, el yo, mí. Y el his se utiliza para el posesivo de él, del hombre, de él. O sea que en el inglés, se especifica esta clase de posesivos. Ya voy a entrar más en detalle en eso. Entonces, ¿cuál es cómo es la temática o la posesión de estos adjetivos? Se llama adjetivo posesivo precisamente porque la palabra adjetivo se define cuando califica el sustantivo.
Cuando yo hablo de calificar el sustantivo es porque se ubica siempre antes del objeto. En este caso el noun o el sustantivo del objeto se ubica antes. Como podemos mirar, el my está ubicado antes del objeto y el his, que también es el otro posesivo, también se ubica antes del objeto. Entonces por eso se llama adjective. ¿Por qué? Porque califica, o está haciendo está ubicado, ¿sí?, antes del objeto. Por eso se llama adjective. Lo está calificando. Entonces tenemos acá el car, está en manera singular. Ahora miremos cómo la manera plural. Entonces lo que hago es intercambiar el plural. Sabemos que el plural de it, ¿cuál es? They, muy bien, es el they, en el caso de este. El plural del to be es is, el plural sería are. Acuérdense que siempre el plural del is es el are. Seguido del mismo posesivo, my. Algo muy importante de conocer aquí, que los posesivos no se pluralizan para nada. Y seguido del can, que es el objeto en plural, agregándole, en este caso s, porque no tiene ninguna de esas terminaciones en el cual usted utiliza la s, ¿sí? Entonces le agrego la s. Bien, acá entonces decimos, they are my cars. ¿Qué quiere decir? Son mis carros. Si acá decía, es mi carro, acá al lado está diciendo, son mis carros. Bien, entonces seguimos acá en la parte singular con el demostrativo. Decimos, this is his car. Quiere decir, ese es su carro. Ese es su, his car. Está hablando del su, pero ¿de quién? Especifica que es de él. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, en el inglés se debe especificar de acuerdo al sujeto su posesivo. This is his car, manera singular. Este es mi carro. Este, hablando de cerca, this is, manera singular. Entonces vamos a pasarlo a plural. This en plural sería these. ¿Se acuerdan? Bien. Plural de is, are. Acuérdense que decíamos, se utiliza el mismo posesivo, porque no tiene pluralización, o no se pluraliza. Seguido entonces del mismo objeto, car. Ya saben, ¿qué nos falta? La S, muy bien. La S para indicar el plural. Entonces decimos de manera plural, these are his cars. These are his cars. ¿Qué significa? Estos son sus carros. ¿Pero de quién? De él. Entonces, como podemos mirar, se ubican también antes del sustantivo para hacer esa calificación y llamarlos así, en este caso, adjetivos. Muy bien, entonces, ahora vamos a entender el por qué hay que especificar, de acuerdo al sujeto, especificar el posesivo. Entonces aquí voy a ubicar los sujetos que están en manera singular y aquí voy a utilizar los sujetos que indican la manera plural. Entonces, vamos a mirar los pronombres o sujetos. Ustedes ya creo que lo conocen, lo han conocido en años anteriores en primaria, ¿sí? En cuarto o quinto han visto algunos. Entonces vamos a mirar los sujetos que indican manera plural y manera singular. Entonces, la manera singular tenemos el yo, que es el I. Tenemos seguido del you, de usted, he, de él, she, de ella, y de cosas o animales. ¿Listo? Y vamos ahora a utilizar, o vamos a relacionar la manera plural. Plural entonces, we, nosotros, you, de ustedes, y they, de ellos. Tener en cuenta que este you aparece en las dos formas porque el you en el inglés puede ser tanto singular o plural y significa usted o ustedes. Entonces, tener cuidado ahí en el momento de interpretar o hacerle esa traducción correcta del cambio de singular a plural con este sujeto especial que es el you. Bien, esos son los sujetos, los pronombres. ¿Cuál es la función? Eso lo vamos a ver más adelante, más detenido, se va a explicar más el uso de estos sujetos. Pero la función primordial de los sujetos es darle, o es el que introduce la oración, o sea, el que encabeza encabeza las oraciones para relacionar o ejecutar las acciones o algo. Eso ya es la función del sujeto. Además que el sujeto reemplaza el nombre propio de las personas, ¿no? Si yo no quiero decir María, yo digo ella. Si quiero decir Alberto, yo digo él. En inglés sería María, she, Mario, él, etc. Entonces, de acuerdo a este sujeto, vamos a relacionar su posesivo específico. Acuérdense lo que les decía. En inglés hay que especificar el posesivo. Entonces, para el I, vamos a utilizar
Mine. Mine. Para you, vamos a utilizar your. Your. Para el he, vamos a utilizar his. ¿Ven? Su de él. Para ella, vamos a utilizar el her. El her. Y para el it, vamos a utilizar its. Algo muy curioso con este its es que suele pronto confundirse con la contracción del verbo to be, it is. Pero algo que lo diferencia es que aquí debemos de utilizar el apóstrofe para hacer esa contracción. Pero el posesivo no lleva ese apóstrofe. Entonces, ser muy cuidadosos con esta parte del uso del posesivo de objetos o animales. Y vamos al plural. El plural sería we. El posesivo sería our. Para you sería el mismo your en plural. Y para they, el their. Ahí está el posesivo de cada uno de estos pronombres. Posesivo para lo singular y el posesivo para la manera plural. ¿Listo? Entonces, repetimos. Mine, me. Me. Your significa su. His, su. Ojo. Her, su. Is, su. ¿Digo que lo dije todo en español? ¿Pero qué? En su mente van a decir, o sea que el your es el su, pero de usted. El his, es el su, pero de él. Her, es el su, pero de ella. It's, el su de animales o objetos. Entonces, ve que se especifica, hay que ser cuidadosos ahí. El we, our, nuestro, tal cual. Your, su. Y they, su. ¿Pero de quién? De ustedes y su, de ellos o de ellas. Entonces, ser muy cuidadoso en el momento de especificar. Y la posesión, obviamente, como le decía al principio, de estos posesivos, adjetivos, siempre se ubican antes de los del objeto, del sustantivo. Qué pena, aquí casi me enredo. Entonces, acuérdense siempre antes de él. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir mi marcador, digo my marker. Si yo veo aquí a Pepita, esta es Pepita, y este es Pepito. Bueno, el Pepito tiene el pelo parado. Entonces, si yo digo su marcador y lo señalo a ella, entonces, ¿cuál utilizaría de acuerdo a la regla? Muy bien, sería her marker. Pero si es de Pepe, es de él. Entonces, el posesivo de él es his marker. Her marker, his marker. Tengo que especificar. Pero si es de los dos, hablo de ellos. ¿Cuál sería el posesivo? Muy bien, their. Diría, ¿no? En este caso iría, relacionaría eso. Their marker. Their marker. My marker, si fuera de usted, your marker. ¿Sí? Así sucesivamente. Si fuera de usted y mío, our marker. ¿Sí? O sea, nosotros debemos de especificar. Esa es la tarea grande de estos posesivos. Entonces, no que es fácil, solamente que hagan el ejercicio allá en casa. Vamos entonces a hacer una pausa pequeña y continuamos ahora con las preguntas. ¿Listo? Muy bien.